Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Prepárate para resaltar en el repaso de esta semana el papel de nuestro Señor Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe, un rol preponderante en lo que tiene que ver con el gran conflicto y el plan de salvación. ¿Estás listo para edificar a tu clase con estos conceptos transformadores del carácter? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Esta semana encontrarán en el comentario dos clarificaciones extraordinarias sobre Hebreos 11.2 y 12.17. Busca estas ayudas en las páginas 130 a 133 de tu folleto de maestros. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Usa una pregunta abierta para enfocar la atención de tus alumnos desde el mismo comienzo de tu repaso. Así te asegurarás un inicio productivo a la hora de dar tu lección. El siguiente es un ejemplo de cómo podrías hacerlo. Pregunta: ¿qué quiere enseñarte la Biblia con el concepto de fe? ¿Y qué implica en tu vida que Jesús sea su autor y consumador? Pues precisamente este repaso se enfocará en ayudarte a responder estos interrogantes. Ahora haz una pausa breve para que la pregunta trabaje unos segundos en la mente de tus estudiantes y pasa naturalmente a la siguiente parte. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. No vayas a usar más de 3 puntos para realizar tu repaso. Yo escogí los siguientes para que te sirvan de ejemplo. Primero, los términos de la fe. Fe es posiblemente uno de los vocablos más significativos de las Escrituras. De ahí que entenderlo correctamente es fundamental para toda persona interesada en la salvación. Por otro lado, los que han seguido este programa por algún tiempo conocen cuánto valoro la comprensión del significado de las palabras bíblicas basándonos en su idioma original. Debido a eso, pienso que sería muy edificador para tu clase manejar algunos términos clave de los capítulos 11 y 12 que estudiamos durante esta semana. Invita a uno de tus alumnos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1, y luego pregunta para todos: ¿qué significa que la fe sea certeza y convicción? Este conocidísimo texto refiere: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin duda, tu clase compartirá opiniones edificantes. No obstante, resultará muy apropiado que como maestro clarifiques 3 conceptos: fe, certeza y convicción. La palabra griega para fe es pistis, que es un vocablo con abundante significado. En primera instancia, desde el punto de vista secular, la palabra da la idea de persuasión, es decir, credibilidad. Pero cuando se la usa en un entorno religioso, la orientación que genera el término es el de convicción moral. Por otro lado, cuando se usa pistis dentro de un contexto netamente cristiano, su significado es el de tener confianza en Cristo para la salvación, añadiendo así una connotación mucho más especializada. Finalmente, con el paso del tiempo, este término también llegó a comunicar el concepto de un sistema de creencias religiosas, como cuando decimos la fe cristiana para referirnos al cristianismo en sí. No obstante, pistis, aparte de fe o creencia, también quiere decir fidelidad. Y este es uno de los significados más prominentes de la palabra, ya que tal valor se origina en Dios y tiene a Jesús como el autor y consumador de ella. El Señor es fiel, su fidelidad nos produce fe en el sentido de confianza, y esta a su vez se explica en nuestras creencias.
Todo esto lo comunica una palabra muy corta, pero al mismo tiempo muy poderosa. Así que resumiendo, la palabra griega traducida como fe significa confianza, creencia y fidelidad, de lo cual podemos afirmar que la fidelidad de Dios motiva nuestra fe. Pero vayamos a la segunda palabra, certeza. En griego este término es hypostasis, que se podría entender mejor como confianza, sustancia, un soporte, firmeza o garantía. La versión Reina Valera antigua traduce esta palabra en Hebreos 11:1 como la sustancia de las cosas que se esperan, porque este significado es muy apegado al original. Hypostasis es un soporte de algo y desde el punto de vista legal es el título de propiedad de una posesión. Cuando se usa esta palabra se está haciendo alusión a algo concreto que se puede palpar y no a un asunto imaginario. Esto es de suprema importancia porque el autor de Hebreos está diciendo que la fe no es una idea o una filosofía, sino una forma concreta y palpable de algo que aún no ha venido en su totalidad, pero que es real. Como cuando se tiene el título de una propiedad. ¿Cómo se puede probar que un terreno le pertenece a alguien? Pues porque él tiene el título, el hypostasis. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que Dios existe? Pues porque Él produce la fe en nosotros. Y como lo inexistente no es capaz de originar nada, solamente lo real puede hacer tal cosa, entonces Dios sí existe porque genera en nosotros algo palpable, la fe. La otra palabra importante de Hebreos 11:1 es la que se traduce como convicción. En griego se diría elenjos y significa demostración, prueba o redarguir. Desde el punto de vista del cristiano se trata de una convicción interna que se centra en Dios y confirma la fe, ya que Dios mismo la ha engendrado dentro de cada cual. La fe vendría siendo el elenjos, es decir, la prueba de lo que no se ve. Vista desde el entendimiento que generan las palabras en su idioma original, la fe no es tanto tener una certeza emocional de algo que aún no ha llegado, ni la convicción irreal de lo que no se ha visto. En lugar de esto, la fe es el título concreto de que ya poseemos algo que está por venir y la prueba incuestionable de que lo que no se ve en realidad existe porque es capaz de generarnos tal confianza. La versión de la Biblia conocida como Nueva Traducción Viviente refleja el sentido correcto de Hebreos 11:1 declarando: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero vayamos ahora al segundo punto, el autor y consumador de la fe. Según el libro de Hebreos, la fe tiene a la misma persona como su autor y su consumador, según se indica en el capítulo 12 y el versículo 2. Pide a tu clase que lo lea contigo y luego pregunta: ¿qué significa que Jesús sea estas dos cosas con respecto a la fe? El texto dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra que se tradujo como autor es argegos, que da la idea de príncipe, fundador o líder. El vocablo está compuesto por arge, el primero, y ago, conducir, que designaba al primero en una larga procesión, o sea, el líder de una fila, alguien que actúa como pionero para que otros le sigan. Literalmente es uno que conduce desde el principio, es decir, la cabeza o líder que comienza una marcha, quien se constituye como el primero de varios individuos que le siguen. Este pionero que abre camino llega a un destino donde los demás también deberán ir. De esa manera nuestro Señor es el ejemplo para seguir en cuanto a la fe, nuestro modelo de lo que significa la fidelidad y la confianza en el Padre. No es autor como quien escribe un libro y deja así, sino el iniciador y conductor de un movimiento que orienta a los demás hacia su destino. El otro vocablo es consumador, literalmente teleiotes, que también se puede traducir como acabador o completador, o sea, alguien que lleva un proceso a su conclusión. En otras palabras, Jesús es el que lleva la fe a su máxima expresión, algo sumamente diciente,
ya que se constituye en quien completa y madura en nosotros la fe que Él mismo produjo. Así que nuestro Salvador es el que le abre camino a la fe en el corazón del creyente y quien lo conduce hasta que su obra se completa en él. Lo que nos recuerda a Pablo cuando dijo en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y con esto en mente pasemos al punto final, los ejemplos de la fe. Hebreos 11 es conocido como la galería de los héroes de la fe. ¿Qué tal si tomamos de allí 3 nombres para ejemplificar cómo actúa esta en la vida? Comencemos con Abraham. No por nada se lo llama el padre de la fe, principalmente por su confianza absoluta en el Señor. Lee con tu clase Hebreos 11, 17 al 19 y pregunta ¿cuál fue su máxima manifestación de confianza en Dios? El texto dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Como fe es más confianza y fidelidad que tener una creencia simplemente, pues podemos decir que Abraham llegó a confiar enteramente en la fidelidad de Dios, quien le había prometido que en Isaac le sería dada descendencia. Por lo tanto, antes de que el primer ser humano resucitara, este hombre concluyó que si Dios había traído a Isaac a la existencia cuando era literalmente imposible, entonces lo podía devolver a la vida después de que él lo ofreciera en sacrificio. Nunca había visto una resurrección. Probablemente ni siquiera había pensado en ese tema, pero creía tanto en la fidelidad de Dios que confió por completo en Él, sin dudas ni reservas. A pesar de que él como hombre había fallado al Señor en el pasado, la permanencia leal de Dios en el cumplimiento de sus promesas le hicieron tener confianza. El segundo ejemplo es igual de eminente. Estamos hablando de Moisés. Pregúntale a tus alumnos qué hizo de Moisés un modelo de la fe. Para esto, busca con tu clase Hebreos 11, 23 y 27. Estos versículos expresan: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aunque hay muchas cosas que Moisés protagonizó y que serían supremamente dignas de resaltar, estos 2 versículos nos muestran algo poderoso para la edificación del carácter y el ennoblecimiento de la vida espiritual. Se nos muestra que al comienzo de su vida y en el momento de sacar el pueblo de Egipto, en torno a Moisés se experimentó la libertad del temor que solo la fe puede producir. Sus padres, con tal de salvarle la vida, no temieron la ira del faraón y él mismo, hecho un hombre y líder del pueblo, dejó la tierra de Egipto sin temor a la ira del monarca. ¿La razón? Porque se sostuvo como quien ve al invisible, algo que solo se consigue a través de la fe. Nosotros también podemos vivir libres de temor porque hay algo que nos permite ver lo que nuestros ojos físicos no pueden observar, que Dios está al control, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Aprovecha esta conexión para que, basado en la palabra, cada miembro de tu clase tenga la oportunidad de crecer en fe. El último ejemplo es el más sobresaliente, no porque sea el de un pionero como Abraham o un libertador como Moisés, hombres que constituyeron un antes y un después en la nación hebrea, sino porque se trata de una mujer que a lo mejor para muchos no debería estar en la narración de los héroes de la fe. Uno esperaría que después de varios ejemplos encabezados con la frase por la fe, que inician con Abel y nos llevan hasta Moisés, el relato llegara hasta Josué, el gran conquistador de Canaán. Pero el último por la fe nos lleva a otro personaje. Invita a tu clase a leer de quién se trata en Hebreos capítulo 11, versículo 31 y luego pregunta: ¿por qué el clímax de la galería de la fe llega hasta ella? El texto refiere:
Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab fue una mujer de reputación altamente cuestionable que, sin haber recibido las visiones y promesas como Abraham, y sin haber contemplado milagros y tenido privilegios como Moisés, y estando además privada del conocimiento de Dios debido al paganismo en el que se crió, con todo creyó a Jehová y desafió toda su formación idólatra para unirse al pueblo del Señor y proteger sus enviados aún a riesgo de su vida. Al igual que ella, nosotros tampoco hemos sido testigos oculares de los grandes portentos que la Biblia relata, pero estando en el final de los tiempos, hemos creído y echado nuestra suerte con el remanente de Dios. Tanto Rahab como los lectores originales de Hebreos y nosotros somos redimidos por Cristo si lo aceptamos por fe, confiando en Él sin haberlo visto, porque para confiar no se necesita ver. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Dediquemos ahora unos minutos a la aplicación. Plantea a la clase lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué crees que garantía y demostración comunican mejor la idea de Hebreos 11.1 que certeza y convicción? En segunda instancia, si un joven recién bautizado te pidiera que le explicaras lo que significa que Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿cómo lo harías? Finalmente, ¿cuál de todos los héroes de Hebreos 11 es el más significativo para ti y por qué? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Ponle a la clase la siguiente asignación. Anímalos a que hagan su propio listado de los héroes de la fe, pero con personas que ellos conozcan. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Fe es confianza y fidelidad, o mejor, confianza en la fidelidad de Dios. El Señor Jesús fue quien abrió camino a nuestra fe y es también el que la hace madurar en nosotros hasta llevarla a su máxima expresión, tal y como lo ejemplificó en su propia vida. Entreguémosle el corazón para recibir su salvación. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Con nuestro Salvador encabezando esta marcha de la fe, es imposible quedarse inmóvil. Por eso es que cada uno de nosotros ha dicho, yo iré también a compartir esperanza y así Cristo volverá pronto. Nos vemos la próxima semana.